Siempre pensé que conocía a Iván. Nos habíamos enamorado lentamente, con calma, con risas, con secretos compartidos. Nos casamos al año, y aunque a veces lo notaba, distante. Pensaba que era solo su forma de ser. Un día, mientras buscaba unos papeles para renovar su visa, abrí una caja vieja en el armario, llena de documentos, recibos, pasaportes antiguos. Y ahí, entre todo eso, lo vi, un pasaporte vencido, con su rostro, sus ojos, su sonrisa inconfundible, pero el nombre no era Iván, decía Isabela Vargas. Primero pensé que era de una hermana o una prima, pero la foto era él, o ella, con el mismo rostro pero más joven, con cabello largo y maquillaje ligero. Me quedé paralizada, porque en ese instante algo en mi interior me gritó que ese papel acababa de romper mi mundo. Esperé a que volviera del trabajo. Me senté frente a él y puse el pasaporte sobre la mesa. No dije nada, solo lo miré. Iván lo vio, y en lugar de reaccionar, se congeló como si supiera, como si hubiera esperado ese momento. ¿Qué es esto?, pregunté, temblando. Pasaron segundos eternos, y él solo dijo: puedo explicarlo, pero no lo hizo. No esa noche, no la siguiente, ni siquiera cuando empecé a llorar, a gritar, a suplicar. Se encerró en sí mismo y yo en una pesadilla, donde mi esposo ya no era un desconocido, era un actor, y yo, su único público. No podía dormir. Iván no decía nada, y su silencio era peor que cualquier mentira, así que hice lo que nunca pensé hacer. Llamé a su madre. «Hola, Camila», respondió, como si nada. Le hablé del pasaporte, del nombre, del silencio de su hijo. Del otro lado, hubo silencio. «¿Sabías?», le pregunté. Y entonces soltó un suspiro como si llevara años esperando esa pregunta. No era su culpa, Camila. Solo quería una vida nueva. No pensó que se enamoraría de ti. Fue real, eso te lo juro. Me quedé helada, porque con solo una frase me lo confirmó todo. Ellos sabían desde el principio, y aún así me dejaron casarme con alguien que nunca me dijo quién era. Yo no odiaba su pasado, odiaba que me lo ocultara, que todos callaran, como si yo no mereciera saberlo. No podía dejarlo así. No con tantas preguntas sin respuesta. Iván no hablaba. Su familia solo justificaba, y yo me estaba hundiendo. Fui a donde guardábamos sus documentos médicos, un archivador que él decía personal. Nunca lo había tocado, por respeto, por amor, pero ahora tenía que saber. Allí encontré lo que nadie me había dicho, un informe psiquiátrico, otro endocrinológico, y uno más, quirúrgico. Fecha: hace 7 años. Paciente: Isabela Vargas. Procedimiento: reconstrucción genital completa. Mis manos temblaban, no por lo que era, sino por cuánto se había esforzado por ocultarlo. No lo odiaba por haber sido mujer, lo odiaba por no haber confiado en mí, por hacerme creer que fui elegida, cuando en realidad fui usada para borrar a quien alguna vez fue. Guardé los papeles y estuve días sin hablarle. Ni una palabra. Él dormía en el sillón, yo en la cama, como dos extraños bajo el mismo techo, esperando a ver quién hablaba primero. Una noche me senté frente a él, con los documentos en la mesa. «Iván, necesito escucharlo de ti. No de un papel, no de tu madre, de ti». Él se quedó callado unos segundos y luego, por primera vez en semanas, levantó la cabeza. Nací como Isabela y odié mi cuerpo desde que tengo memoria. Toda mi infancia fue una pelea contra el espejo. Pasé años deseando no existir hasta que decidí renacer como Iván. Yo no hablaba, solo lo miraba. Cuando te conocí, me sentí visto de verdad. Por primera vez, alguien me amaba no por mi pasado, sino por lo que era. «¿Y por qué no me lo dijiste?», susurré. «Porque pensé que si lo sabías, ibas a dejar de mirarme igual». Después de aquella noche empecé a mirarlo diferente. Ya no como el esposo perfecto que creía tener, sino como un ser humano herido, reconstruido, alguien que había luchado por ser quien era y había pagado el precio en silencio. Intenté perdonar. De verdad. Iván empezó a hablar más, a contarme detalles de su infancia, de sus miedos, de cómo lloraba por las noches sin saber por qué. Y por primera vez,
Vi al hombre que amaba no como un impostor, sino como alguien real, pero cuando una herida empieza a cerrar el pasado, encuentra formas de reabrirla. Una tarde, al revisar el buzón, encontré un sobre sin remitente. Solo decía, para Camila, ella merece saber la verdad. Adentro había una carta escrita con letra cursiva y firmada por alguien llamada Rebeca. La leí temblando línea por línea. Estimada Camila, no te escribo por odio. Solo quiero que sepas que Iván no siempre fue honesto. Yo fui su pareja antes de ti. Lo amé cuando aún se llamaba Isabela y también después. Pero me dejó sin una palabra. Desapareció. Cambió de ciudad, de cuerpo y de vida. Y ahora veo que también de esposa. Me quedé paralizada porque esa mujer no hablaba solo de su dolor, sino del patrón de cómo Iván huía cada vez que debía enfrentar la verdad. No sé si te lo ha contado todo, pero si estás leyendo esto, es porque algo descubriste. Solo te pido que no repitas mi historia. Haz que te lo diga todo. No aceptes verdades a medias, porque ese silencio es donde empieza la mentira. No escondí la carta. No esta vez. La dejé sobre la mesa, y cuando Iván llegó del trabajo la vio. La reconoció y su cara lo dijo todo. ¿Tú? ¿La leíste? Sí, respondí. Y ahora necesito saber lo que aún no me dijiste. Todo, sin filtros, sin excusas. Se sentó, respiró hondo y por primera vez no me habló como esposo, sino como alguien que ya no podía sostener más su máscara. Rebeca me amó cuando yo no me amaba, pero nunca la dejé ir bien. La abandoné, como abandoné todo lo que me recordaba a lo que fui, incluyendo a mí mismo. ¿Y ahora?, pregunté. ¿También a mí vas a dejar atrás? No respondió. Solo bajó la mirada y entonces entendí que su historia no era sobre mentir, sino sobre huir. Iván nunca aprendió a quedarse a enfrentar, a construir algo real, y aunque me amaba su amor, siempre estaba a punto de irse. No hubo gritos, ni portazos, ni drama, solo silencio, ese tipo de silencio que se siente como un adiós. Hice mi maleta no porque no lo amara, sino porque necesitaba amarme más a mí. Iván no intentó detenerme, solo me observó como si supiera que esta vez el que se quedaba atrás era él. Al salir, encontré una nota en mi bolso escrita a mano, con su letra. Camila, gracias por amarme incluso cuando yo no podía hacerlo. Gracias por mirarme sin juzgar. Y perdón por no haber aprendido a quedarme. Tu amor fue real, pero yo aún no sé quién soy. Lloré, pero no de rabia, sino de alivio, porque por primera vez no huí. Elegí quedarme conmigo misma. Y aunque esta historia no tuvo un final feliz, tuvo un final necesario, uno en el que elegí no vivir con verdades a medias ni con un amor incompleto, sino con la única persona que siempre será mi verdad, yo